Buen día para todos, mi nombre es María Camila Dueñas, yo soy especialista de experiencia para el cliente en Oracle para Latinoamérica. Como ustedes están viendo, les estoy dejando en pantalla mis datos de contacto, mi correo maria.duenas@oracle.com. Cualquier inquietud que tengan me la pueden hacer saber por este medio. De igual forma, si ustedes tienen algún tipo de iniciativa comercial, están buscando adquirir alguna solución de este tipo, me pueden hacer saber vía correo electrónico y yo los estaría enlazando con nuestra área comercial. Bien, entonces para comenzar, a lo largo de la siguiente hora, vamos a estar hablando de los beneficios que tendrían ustedes con el servicio de almacenamiento en nube y el por qué es importante hoy en día tener un almacenamiento precisamente en nube. Bien, entonces en esta agenda vamos a estar hablando en un primer momento acerca del servicio, de las formas de conectarnos que tendríamos a esa solución, de los tipos de soluciones que encontramos desde Oracle, la seguridad que es tan importante para nuestros datos, qué se necesita para pedir una cotización comercial y bueno, estaríamos viendo esa navegación en la herramienta. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el servicio de almacenamiento? Servicio de almacenamiento en nube, sea Oracle o sea otro proveedor, pues consiste básicamente en brindar almacenamiento en bloques alojados en un ambiente remoto. Estamos hablando que la mayoría de clientes pues claramente van a tener datos estructurados y datos no estructurados. Los datos no estructurados pues hacen referencia a documentos tipo Office como Word, Excel, música, películas, imágenes. Cuando estamos hablando de datos estructurados, pues hablamos de aquellos datos que provienen como tal de aplicaciones o de bases de datos. Y normalmente pues ustedes lo sabrán mejor que yo. Para resguardar esta información pues se utiliza parques de servidores o bueno, se estaría haciendo este backup de manera física de los archivos. Pero cuando hacemos un backup físico de los archivos, pues como estamos viendo en pantalla, vamos a tener diversos puntos negativos. O por ejemplo que estamos teniendo un único repositorio de la información, que nos toca hacer grandes y fuertes inversiones en hardware y que vemos una difícil escalabilidad. Las empresas pues están muy acostumbradas hoy en día a esto y digamos que estos almacenamientos locales pues van a requerir sus servidores y pues comprar equipos para almacenar esa información que tienen pues en sus compañías. Sin embargo, sabemos que comprar y mantener estos equipos es bastante costoso. Y a medida que empieza a aumentar y a crecer esa información de las empresas, pues ustedes se van a comenzar a llenar y a llenar de esos arreglos de discos duros y es necesario comprar más almacenamiento, lo que lleva a que la operación de nuestras empresas pues empiece a volverse cada vez más complicada. Supongamos que el día de hoy necesitamos un tera de almacenamiento. Haciendo este ejemplo, esta analogía, para tener esa tera de almacenamiento con seguridad, pues ustedes necesitan por lo menos comprar al menos dos discos duros y que esos dos discos duros nos aseguremos que tengan exactamente la misma cantidad de información para que si uno se daña, pues el otro pueda seguir manteniéndola. Y aquí entonces tenemos varios inconvenientes, como estamos viendo, que si tú tienes todo local, digamos dentro del mismo data center o el mismo espacio físico, por ejemplo, hay una inundación, obviamente se te va todo, se te va la infraestructura, se te va el almacenamiento, pierdes todo. Muchas de las compañías, en un segundo escenario, optan por mantener esa información almacenada en sitios remotos, cuando ya hablamos de un servicio de custodia, de almacenamiento que nos preste un, un tercero, ¿no? Digamos que van a tener sus estructuras o políticas de backup, cada cierto tiempo van a destinar para respaldar esta información y se le va a entregar a a ese ente externo para que lo guarde. Pero muchas veces nosotros pues no vamos a saber qué pasa en esos transcursos de tiempo, en esas rutas, en esos servicios de transporte para esas cintas. Y esas cintas pues claramente van a tener información importante o hasta, ¿por qué no?, pues información privilegiada de nuestra empresa. No es tan fácil como decir, la vamos a echar en el baúl de una moto y llevarla. Sería algo pues bastante delicado. De igual manera, pues estamos sujetos con esta forma antigua de hacer las cosas a ciertas condiciones ambientales, que digamos que esa información pues no vamos a tener la total tranquilidad si se está teniendo la confidencialidad del caso o si podemos asegurar la integridad de esas cintas. Y bueno, esto era el día a día de la mayoría de las compañías hasta hace poco.
Ahora con la llegada de esquemas en cloud, las compañías logran quitarse todos esos dolores de cabeza. Buscan proveedores como Oracle que puedan ofrecer grandes volúmenes de almacenamiento alojados en nube para que ellos puedan tener copia de esa información que tienen en su empresa y llevarla a otro lugar. Haciendo un paralelo con lo que hablábamos anteriormente cuando hablábamos de un servicio de custodia, pues vamos a tener la información redundante, que es algo que no queremos. Vamos a tener nuestra información alojada en la empresa y de igual manera estamos mandando la misma información de manera física para esas compañías de servicios. Entonces, ¿qué pasaría si tú pudieras obviar tener la información de forma redundante en un doble lugar? Que tú pudieras cada archivo que generas en tu empresa, en lugar de guardarlo localmente y ocupar ese espacio local, pues lo pudieras mandar de una vez a la nube. Y además que cuando necesitaras traerlo desde un lugar distinto de tu empresa, pues inmediatamente puedas entrar a consultarlo. Eso es lo que logramos precisamente con un esquema en cloud y vamos a tener ese beneficio de la movilidad. Por ejemplo, el gerente está aquí en Bogotá, Colombia, está mirando la información que había preparado la noche anterior para una reunión, pero mañana nuestro gerente viaja a Nueva York y necesita tener acceso a esa información. Pues remotamente, teniendo un esquema en cloud, va a poder tener acceso a esa información, no tiene que pedirle a nadie a su empresa que se lo envíe. Entonces, como estamos viendo, estas son algunas de las ventajas que tenemos con un almacenamiento remoto. Vemos de igual manera que el almacenamiento crece exponencialmente. Hace unos años una compañía generaba unos cuantos megas de información. Hoy en día hablamos del orden de gigas de información. Dentro de poco vamos a estar hablando de teras de información que se están generando día a día. Y toda esta información, pues es información que tú tienes que guardar para hacer seguimientos, pues no es información de la cual tú te puedas deshacer fácilmente. Y si tú sigues pues guardando esa información de manera local, pues vas a tener que estar todo el tiempo compre discos, compre discos, compre discos. Y va a llegar el punto en que a medida que siga creciendo tu empresa, pues va a ser bastante complicado y engorroso mantenerlo. Entonces vemos que almacenar estas soluciones en cloud pues resultan ser bastante funcionales. Bueno, estamos viendo en pantalla unos beneficios adicionales que tendríamos. Estamos hablando de alta disponibilidad, lo que se conoce como triple espejo. Los datos van a estar disponibles el 99,95% del tiempo en un año. Esto significa que únicamente no van a estar disponibles apenas en 4 horas en todo un año. Estas 4 horas además no son consecutivas y es precisamente donde se van a dar esas ventanas de actualización y de mantenimiento. Vemos que tenemos el beneficio de la escalabilidad. Vamos a poder incrementar la infraestructura bajo los mismos costos y condiciones pactados inicialmente con ustedes. Y finalmente, pues estamos viendo que vamos a tener una plataforma completa para la gestión y control de nuestros archivos. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante a través de Enterprise Manager. Digamos que la propuesta de Oracle es tener diferentes tipos de almacenamiento. Se habla de un almacenamiento que es por objetos, se habla de otro de archivo. Bueno, también estamos hablando de la prioridad y de la larga duración en la que nosotros querramos tener esa información. Entonces vamos ya a pasar a ver los tipos de soluciones. Bueno, entonces vamos a estar viendo un paralelo entre los 4 tipos de soluciones de almacenamiento. El primero que estamos viendo se denomina block storage. Cuando hablamos de datos que provienen de bases de datos y datos de aplicaciones, son discos duros de alto desempeño y hay una interacción directa con esos bloques virtuales. Como modelo de cobranza se puede hacer de una manera medida o no medida. Estamos hablando de medida cuando estamos pagando por el costo por tráfico de datos y no medida cuando hablamos de una factura promedia o una factura fija que independientemente de lo que usemos pues se va a estar pagando. Digamos tipos de organizaciones que les conviene una factura por tráfico de datos. Pues, por ejemplo, estamos hablando de empresas retail, tipo Falabella. Vimos ahora en noviembre que el denominado Black Friday claramente generó muchas compras, muchos usuarios aumentaron el índice de compras de esta compañía. Entonces vemos que al generar más compras, pues ellos iban a generar muchos más registros para sus bases de datos y por lo tanto iban a necesitar un mayor volumen. Pero puede que Falabella en los meses de febrero o marzo tal vez tenga periodos más estables o que no vaya a generar tanto volumen. Entonces cuando hay compañías que tienen un pico de uso importante en el año y tienen periodos muertos en los cuales no van a necesitar tanto almacenamiento, pues podríamos estar hablando de un modelo de costo
por tráfico de datos, en este caso medido. Para aquellas compañías que en el caso contrario pues tienen un almacenamiento o un volumen de almacenamiento que se está generando de manera constante, pues estaríamos yéndonos por una factura fija o no medida. Bueno, el segundo que vemos es Object. Y bueno, ¿cuál es la idea de Object? Object es un modelo en el cual ustedes pues van a enviar bloques de información y vuelven a traer esos bloques de información sin restricciones. Por ejemplo, archivos de Excel que nuestra empresa genera todo el tiempo. Tú tienes que guardarlos en la nube, pero mañana quieres volverlos a consultar o quieres editarlos, borrarlos, pues lo puedes hacer de manera inmediata. Object es un almacenamiento casi que muy natural, muy tradicional, puesto remotamente, para que tú te descargues de esa transaccionalidad del día a día de la información. En este caso, estamos viendo que Object pues está indicado para datos no estructurados. Estamos teniendo un desempeño moderado. Se va a hacer en un registro en un banco interno NoSQL. Y bueno, como modelo de cobranza podemos ver que puede ser medido o no medido. En tercer lugar vemos Archive. Archive funciona de forma muy parecida, solo que Archive sí va a tener un par de restricciones. La primera es que es un modelo en el cual la prioridad de los datos es más baja. Tú pones algo en Archive y tú pides que Archive te devuelva esa información. Es hasta en 4 horas que tú puedes descargar o acceder a esa información. Lo segundo es que Archive es muy barato, siempre y cuando pues tú dejes esa información arriba, en nube, por lo menos 90 días. Si tú la descargas antes de esos 90 días, pues se te va a cobrar una pequeña multa. Entonces, como estamos viendo, pues Archive está pensada más que todo para aquellos datos históricos. Estamos priorizando en los costos, por lo tanto, pues vamos a tener un desempeño menor. Y como modelo de cobranza, en este caso, va a ser únicamente medido. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que tendríamos entre Object y Archive? Vamos a pensar que Object es como esos discos duros que estamos acostumbrados a utilizar, como el disco externo de nuestro equipo, pero está puesto remotamente. Entonces tú necesitas escribir un archivo, lo traes, tú necesitas volver a modificar, editar, borrar ese archivo, lo traes sin restricciones. Fíjense, por ejemplo, que hay información que necesitamos guardar, pero que no vamos a necesitar estar consultando todo el tiempo. Por ejemplo, las fotos que tomamos el año pasado, no son las fotos que nosotros miramos todos los días. Las fotos que nosotros miramos todos los días, o bueno, estos últimos días, pues van a ser tal vez los de esta semana, los de la semana pasada, los del mes pasado. Pero tal vez los de hace un año, pues quizás no. Entonces, Archive es un buen lugar en el cual tú puedes enviar esa información que es de tipo histórico. Ejemplos de empresas que utilizarían Archive, por ejemplo, las clínicas con las historias clínicas de sus pacientes, o pues cualquier empresa con los estados financieros del año pasado. Tú tienes que guardar esa información porque en cualquier momento pues te van a pedir cualquier consulta, pero en realidad pues no va a ser información que tú vas a estar mirando todo el tiempo. Este tipo de información pues es más susceptible que la guardes en Archive. Archive es 24 veces más barata que Object en cuanto a almacenamiento, pero si tú descargas esa información y la descargas antes de esos 90 días, pues como mencionaba, se va a cobrar esa pequeña multa. Si la información que tú descargas es de tamaño muy pequeño, menos de 10 megas, por cada bloque de información, pues también vas a tener que pagar. En conclusión, si tú utilizas Archive para lo que es, pues es muy barato. Si lo utilizas mal, pues va a ser caro. Y bien, finalmente estamos viendo el almacenamiento de backup de las bases de datos. Este es un almacenamiento que solo se puede acceder cuando tú ya eres usuario de nuestras bases de datos. Y pues te va a servir para respaldar y restaurar esa información. Y ese respaldo se hace a través de RMAN. Si ustedes están interesados en ver cómo se hace ese respaldo y en qué consiste esta solución, los invito a que me escriban a mi correo maria.duenas@oracle.com y estaríamos habilitando ese espacio para hablar en específico de esta solución. Bien, ahora bien, hablando de la seguridad, que es uno de los aspectos que más nos preocupa, pues cuando estamos adquiriendo, buscando una solución en nube y cuando estamos pues haciendo un backup, pues siempre vamos a querer que nuestros archivos estén seguros, tanto de ataques externos como de pérdida de información y pues en sí de la integridad de los mismos. Pues con Oracle van a tener la total seguridad,
porque estamos utilizando un modelo de encriptación por medio de una biblioteca de Java. Hay una encriptación de los datos punto a punto, desde la salida hasta la entrada de esa información. Se van a generar las claves de acceso, se va a generar una llave pública, una llave privada. Estas llaves son 100% de ustedes. Oracle ni siquiera va a tener acceso a esas llaves para garantizar que ustedes sean las únicas personas y pues que no haya terceros involucrados. Seguido de esto estamos hablando de los tipos de conexión. Cuando hablamos de tipos de conexión, pues vamos a poder ingresar por medio del browser, a través de cualquier navegador, vamos a tener acceso a nuestros archivos. Como esta plataforma, esta nube, ingresamos con nuestras credenciales y vemos que toda esta información está cifrada. También lo vamos a poder hacer por medio de aplicaciones de tercero, como por ejemplo la suite de Cloudberry, y en sí pues cualquier tipo de software que soporte backup. Ya pues va a depender del gusto de ustedes y pues con la herramienta que se sientan más cómodos. Y finalmente, pues también vemos una serie de soluciones complementarias que nos permiten soportar todo lo que necesitemos ya directamente desde Oracle. Aquí estamos viendo que si nosotros pues vamos a hacer esa conexión vía API, estaríamos teniendo opciones como Cloudberry Explorer. Y si vamos a hacer una conexión vía NFS, podríamos utilizar lo que es Oracle Storage Cloud Software Appliance. Bueno, y finalmente voy a comentarles qué necesitaríamos para pedir una cotización comercial. Vamos a ver en primer lugar que vamos a tener que saber cuál es el tipo de datos que deseamos guardar. Aquí voy a hacer un breve resumen de lo que habíamos hablado anteriormente. Si tenemos datos que provienen de aplicaciones o de bases de datos, nos vamos a ir por block storage. Si tenemos datos generales, podemos irnos por Object Storage, perdón. Si nosotros tenemos datos históricos, pues vamos a elegir Archive X Storage. En este caso estaríamos mirando la prioridad de consulta de esos datos, como yo les decía anteriormente. Y bueno, si ya somos usuarios de las bases de datos de Oracle, pues podríamos estar eligiendo en el servicio complementario de backup de Oracle. Seguido de esto, tenemos que saber si estamos utilizando algún software para hacer backup, los datos técnicos de la versión, el modelo, el tamaño de software preferiblemente en gigas, la memoria RAM utilizada por ese software, si está virtualizado y la cantidad de vCPUs que se están utilizando. Y ya finalmente saber cuál es la política de backup que tenemos en nuestra compañía, el tamaño actual de nuestros archivos comprimidos, el crecimiento esperado en el próximo año para estos datos, la frecuencia en que nuestra empresa hacemos backup, sean totales o sean parciales, y la política de retención ya va a depender si ustedes lo quieren hacer en una semana, 15 días, un mes. Bien, vamos a pasar a la segunda sección de esta presentación, en la cual vamos a hacer ya la navegación en nuestra herramienta, la forma de aprovisionar una instancia de almacenamiento en nube. La invitación para cada uno de ustedes también es que ingresen por medio de oraclecloud.com. En este lugar van a encontrar una versión gratuita, una versión de prueba por 30 días y estarían llegando a su correo las credenciales de acceso, un dominio que es esta secuencia de números que estamos viendo en la sección superior, un usuario que generalmente es cloud.admin y una contraseña que luego de ese primer acceso claramente van a poder ustedes actualizar o modificar. Vamos a dar clic en conectar. Y bueno, estamos ya en lo que es nuestra interfaz de inicio. Como ustedes se están dando cuenta, pues es una interfaz bastante gráfica y bueno, es bastante modular. Si ustedes se fijan en la sección inferior, tenemos un vínculo de acceso rápido o una visualización rápida de lo que sería una instancia de cómputo. En este sentido, lo que estamos viendo es la capacidad de almacenamiento que hemos utilizado, la cantidad de CPUs que estamos utilizando, las instancias que tenemos creadas, que están corriendo con la última actualización que se generó. Tenemos un vínculo de una pestaña desplegable en el cual podemos entrar a ver los detalles, abrir nuestra consola de servicio, un vínculo de servicios de requerimientos. Estamos viendo acá un vínculo para saber la configuración de nuestras métricas de monitoreo de una manera pues muy general. Y bueno, si ustedes se dirigen hacia la sección superior izquierda, vamos a tener otra lista desplegable en el cual estaríamos teniendo cada uno de los servicios o funcionalidades que podríamos apreciar dentro de la solución. Vamos a ver ahorita la pestaña del monitoreo.
En este caso, de manera gráfica, pues estaríamos monitoreando la actividad de nuestra solución, de nuestro servicio, lo que hemos usado. Por ejemplo, yo acá únicamente de momento tengo generada esa instancia de cómputo, entonces estaría viendo a través del tiempo esas fluctuaciones o esos cambios que yo he realizado. Estamos viendo una pestaña de usuarios. En esa pestaña de usuarios, pues es cuando yo les mencionaba que podemos dar el privilegio de la modificación o de agregar campos adicionales a un determinado grupo de personas dentro de nuestra empresa y bueno, limitar a las otras personas únicamente hacia una visualización. Aquí estaríamos ligándolo hacia un rol con su correo electrónico, por ejemplo. Podemos entrar a hacer todas esas ediciones con esta lista desplegable que estamos viendo en la sección derecha. Vamos a tener una pestaña también de notificaciones, que si ustedes se fijan en la sección superior derecha también la tenemos. Aquí vamos a poder agregar las alertas que consideremos necesarias. Y bueno, como yo les decía, esta instancia ustedes la pueden entrar a customizar tanto como necesiten. Si dirigimos la mirada hacia el costado superior derecho, hice clic en cloud.admin, me voy a ir a Preference y en el lugar de preferencias lo que podemos hacer es customizarlo en cuanto al idioma. En este caso, como estábamos evidenciando, está en inglés. Yo voy a decir para el día de hoy que me siento más cómoda manejándolo en español. Entonces voy a ir a la pestaña de general, selecciono mi idioma español, voy a seleccionar mi país, yo me encuentro en Colombia. Y bueno, seguido de esto vamos a seleccionar esa zona horaria y le vamos a dar clic en salvar. Bien, seguido de esto vamos a volver a lo que es nuestro panel de control y vamos a pasar ya a provisionar esa instancia de almacenamiento en nube. Algo adicional que podemos hacer en esas customizaciones de nuestro dashboard, de nuestro panel de control, es mostrar esos iconos de acceso, monitoreo rápido. Por ejemplo, para el día de hoy yo voy a decir que voy a seleccionar el storage y le voy a dar clic en mostrar. Estamos evidenciando que en esa pantalla inicial está apareciendo ya nuestro vínculo de storage. Vamos a abrir ya nuestra casilla para hacer esa creación. Bien, entonces como estamos viendo ya en pantalla, tenemos la información básica sobre nuestros servicios, sobre nuestra solución. En este caso nos están recordando de nuevo el dominio, ese dominio que recibimos cuando solicitamos el trial o por primera vez cuando ya somos usuarios de la solución. Estamos viendo la fecha de inicio de esa licencia, la fecha de finalización. Estamos viendo también el lugar en que se encuentra ubicado nuestro data center. Para este caso es EMEA Comercial 2 Amsterdam. Y bueno, en la sección derecha podemos ver de nuevo nuestro dominio, el estado que se encuentra activo. Y bueno, esta información es importante recuperar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a conectar con una herramienta de tercero, por ejemplo, la suite de Cloudberry Explorer, ya sea Cloudberry Backup, Cloudberry Drive. Esa está la información que nos van a pedir. Yo ahorita al final les voy a mostrar cómo hacemos esas conexiones. Y bueno, una vez hemos validado que este es el lugar donde encontramos la información para posteriormente conectarnos, vamos a abrir ya lo que es nuestra consola de servicio para proceder a crear esa instancia de almacenamiento. Bueno, entonces siempre vamos a tener esta visualización. Estamos teniendo aquí una tira de resumen. Por ejemplo, aquí se nos está indicando la cantidad de contenedores que tendríamos creados, la cantidad de objetos dentro de estos contenedores y bueno, el almacenamiento que ha sido usado hasta el momento. Entonces, básicamente este es el lugar en que nosotros logramos crear cada uno de nuestros envases o contenedores. Podemos agregar, borrar, editar cada uno de esos archivos que nosotros consideremos. Bien, entonces vamos a proceder a crear nuestro contenedor. Hacemos clic en crear envase. Le vamos a dar un nombre.
Seguido de esto, seleccionamos el tipo de almacenamiento, la clase de almacenamiento, si es de estándar o de archivo. Esto va a depender de la prioridad de consulta de los datos. Aquí a manera de resumen, como lo veíamos anteriormente en las diapositivas, si nosotros tenemos información que es susceptible, que estemos consultando en ese día a día con alta frecuencia, pues nos vamos a ir por un almacenamiento estándar. Pero si por contrario caso tenemos información que debemos guardar, pero que no vamos a estar consultando con tanta regularidad, pues vamos a seleccionar ese almacenamiento de archivo. Para el día de hoy yo voy a decir que quiero seleccionar un almacenamiento estándar y le voy a dar clic en crear. Bien, entonces como vemos ya tenemos nuestro nuevo contenedor creado. Tendríamos de nuevo esa información de resumen, el nombre, el conteo de objetos, el tamaño de ese envase, el tipo de almacenamiento. Y bueno, básicamente este es el lugar en que podemos entrar a cargar cada uno de esos archivos que consideremos. Ya estaríamos entrando directamente hacia lo que es nuestro escritorio y bueno, acceder a cargar esos archivos. Pero bueno, no siempre nosotros vamos a querer hacer esta carga de archivos tan manual o tan uno a uno. Entonces es cuando nosotros recomendamos herramientas de terceros que perfectamente se integran hacia esta solución de Oracle. Como yo les decía anteriormente, pues esta solución de Oracle de almacenamiento en nube es totalmente integrable y totalmente escalable. Y bueno, por ejemplo, con la suite de Cloudberry Explorer lo que logramos es automatizar varias funciones dedicadas en cuanto al manejo, gestión y monitoreo de nuestras soluciones de almacenamiento. Por ejemplo, si son las 5 de la tarde, un día viernes, nosotros queremos que se haga un backup de la información de nuestros archivos de manera automática. Podemos entrar a la suite de Cloudberry Explorer, específicamente Cloudberry Backup, y hacer ese tipo de programaciones. O si por ejemplo es el caso que son las 7 de la mañana del día lunes y nosotros queremos que nuestro gerente de tecnología tenga un reporte, tenga un informe de cuánto almacenamiento están usando en su equipo o cuánto almacenamiento está usando su empresa, pues tal vez también por medio de Cloudberry Backup lo vamos a poder programar. O si vemos otro caso que querramos entrar a recuperar esa información, lo podemos hacer con estas mismas herramientas que precisamente logran maximizar la gestión y la administración de lo que ya permite como tal nuestra herramienta de Oracle. Entonces, seguido de esto, lo que voy a pasar es a mostrarles cómo nos estaríamos conectando a la suite de Cloudberry. Cloudberry nosotros pues lo estamos recomendando el día de hoy, lo estamos haciendo a manera de ejemplo, porque es una herramienta pues que tenemos buena experiencia trabajando junto a ellos. Pero pues ya va a depender de la herramienta con la que ustedes se sientan más cómodos para realizar esos backups. Bien, entonces como estamos viendo en pantalla, ya estoy dentro de Cloudberry Explorer. En este caso vamos a tener dos visualizaciones dentro de esta pantalla. En el costado izquierdo corresponde a cada uno de los archivos que nosotros tenemos normalmente dentro de nuestro browser, dentro de nuestro escritorio, mejor dicho. Y el costado derecho dentro de Cloudberry Explorer, en este caso corresponde hacia lo que es un mando de control, un mando de gestión, en el que podríamos entrar a vincular cada una de las instancias que tengamos tanto de una base de datos como de nuestro servicio de almacenamiento y hacer cada una de esas modificaciones. Entonces lo primero que debemos hacer en este sentido es ir al costado superior izquierdo y vamos a vincular nuestra instancia junto con perdón, junto con Cloudberry Explorer. Vamos a hacer clic en New Oracle Cloud Account. Seguido de esto colocamos un nombre. Y bueno, en este siguiente recuadro que estamos viendo, es importante que ustedes sigan al pie de la letra la información que yo les voy a dar.
porque de lo contrario pues no podríamos realizar de una manera satisfactoria esa conexión. Bueno, entonces vamos a colocar la palabra storage. La primera S siempre debe estar en mayúscula. Vamos a colocar un guión medio y vamos a traer ahora nuestro dominio, ese dominio que ustedes recibieron cuando solicitaron ese trial, cuando ya son usuarios de la herramienta. De igual manera, para recordarles, voy a volver dentro de nuestra solución de Oracle a la pestaña en que yo les ejemplificaba que podríamos encontrar esa información. Bien, entonces aquí estoy volviendo hacia nuestro home y en nuestro home nos dirigiríamos hacia el vínculo de storage de nuevo. Y accediendo ya a esta casilla, era el lugar en que yo les decía hace un par de minutos que tendríamos la información básica sobre nuestra licencia. Aquí estoy recuperando nuestro dominio y voy a dirigirme de nuevo hacia la conexión que estamos realizando con Cloudberry Explorer. Seguido de esto vamos a colocar dos puntos y nuestro usuario cloud.admin. Es importante que validemos que entre caracteres no haya espacios innecesarios. Y ahora vamos a traer la contraseña, esa misma contraseña que se nos dio vía correo electrónico. Bueno, anteriormente en este mismo lugar nosotros habíamos validado que nos encontrábamos en la región de datos EMEA Comercial 2 de Ámsterdam. Así que lo vamos a seleccionar. Y bueno, una vez hemos validado que toda esta información está ok, vamos a dar clic en probar nuestra conexión. Bien, ya se nos está indicando en pantalla que esa conexión se hizo de manera satisfactoria. Damos clic en OK. Como ustedes están visualizando en pantalla, acá tendríamos cada una de esas instancias que tendríamos vinculadas desde nuestra solución de almacenamiento de Oracle con este proveedor de Cloudberry Explorer. Y bueno, dirigiendo la mirada hacia el panel de control derecho, seleccionamos la cuenta que acabo de crear. Para el día de hoy es María 27 de diciembre. Y bueno, eso serían mis contenedores. Sería tan simple como seleccionar en esta lista los archivos que yo quiera traer y pasarlos hacia el costado izquierdo. Pero bueno, si ustedes se fijan, acá bueno, en visualización un poco pequeño, no sé si lo alcancen a notar, tenemos una especie de cubo. Este sería el lugar en que estaríamos creando nuestro contenedor. Y de manera igual como lo hicimos en la solución de Oracle, pues estaríamos aquí seleccionando si es de estándar o si es de archivo. Y tendríamos nuestro nuevo contenedor. Podemos adicionar tantos como necesitemos, pues esta herramienta, como les digo, se encarga de hacer esa gestión y esa administración. Bueno, algo adicional que les quiero mostrar es cómo vinculamos un contenedor específico con una instancia puntual de bases de datos. Entonces me voy a volver de nuevo hacia nuestro servicio de Oracle. Vamos a volver hacia nuestro panel de control. Bien, ya dentro de nuestro panel de control, para esta vez vamos a mostrar el icono de bases de datos. Ya visualizándolo en nuestra interfaz interior, procederíamos nosotros a hacer esa creación de esa instancia de bases de datos. Acá voy a hacer un overview muy general porque este tema lo estamos tratando en nuestro webinar del día lunes y del día martes, 2 pm y 4 pm. 2 pm lunes y 4 pm martes hora Colombia, por si ustedes lo quieren ver a mayor profundidad. Entonces cuando estamos aprovisionando esa instancia de bases de datos, abriendo ya nuestra consola de servicio, les quiero mostrar es el punto de vinculación de ese contenedor con nuestra instancia de bases de datos. Aquí tendríamos una guía de acceso rápido. La idea es personalizarlo, que ustedes van a entrar a jugar con ese trial, una vez lo han descargado, tener esa prueba e interactuar directamente. Haríamos clic en crear servicio. Y bueno, crear una base de datos es tan sencillo como estos tres pasos que estamos viendo en pantalla.
Esta información que ustedes ven acá, pues lo voy a tratar de manera muy general porque no es el foco de la presentación del día de hoy. Simplemente estaríamos eligiendo entre estas listas desplegables el tipo de suscripción, la frecuencia de facturación que puede ser mensual o por hora, la versión de ese software, la edición y el tipo de base de datos. Y una vez hemos seleccionado toda esta información, damos clic en siguiente y es en detalles. Cuando nos van a pedir la configuración de copia de seguridad y recuperación, entonces si ustedes se fijan, pues en esa configuración de servicio en la sección izquierda tendríamos ya alguna información precargada. Estaríamos seleccionando el almacenamiento en gigas utilizable, el almacenamiento total, la forma de cálculo que es esa combinación entre la cantidad de CPU y de memoria RAM, la creación de nuestra llave pública o traer una llave que ustedes ya tengan previamente creada. Y bueno, es este punto al que quiero que prestemos especial atención. Cuando estamos ya configurando nuestra copia de seguridad de información y la recuperación de nuestros datos, nos van a pedir la URL de un contenedor de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, yo voy a volver aquí a la suite de Cloudberry Explorer. Voy a hacer clic en el contenedor que acabo de crear, clic derecho, me voy a propiedades y voy a recuperar esta URL. Bien, básicamente esto es lo que tendríamos que hacer. Estaríamos trayendo de nuevo nuestro usuario, cloud.admin, la contraseña anterior, la misma que habíamos solicitado. Tenemos otra posibilidad que es crear esa base de datos por medio de un backup preexistente. Vamos aquí a habilitar los permisos y si se fijan acá me están pidiendo de nuevo el contenedor. Entonces si yo estoy haciéndolo por medio de un backup preexistente, simplemente voy a traer la misma URL que acabo de recuperar de Cloudberry Explorer. Y bien, pues esto sería lo que estaríamos nosotros viendo en cuanto a crear esa instancia de almacenamiento. Como ustedes se dieron cuenta, es bastante sencillo. Vincularlo a una base de datos es simplemente seguir esa secuencia de pasos. Y bueno, como yo les había dicho anteriormente en las diapositivas, también tenemos la posibilidad de un servicio complementario que es para aquellas personas que ya son usuarios de nuestras bases de datos Oracle, tener la funcionalidad de backup. Entonces voy a darles un abrebocas de lo que sería nuestro backup, que se hace por medio de RMAN, nuestro Recovery Management. Y bueno, si ustedes están interesados en conocer a más profundidad sobre este tema, los invito a que me escriban al correo maria.duenas@oracle.com y estaríamos dedicando una sesión entera para ver cómo realizamos ese backup por medio de RMAN. Bien, entonces seguido esto vamos a hacer un overview muy general de algunos conceptos de backup para que ustedes se lleven una idea de lo que estaríamos ofreciendo desde Oracle. Y bueno, pues estamos viendo que cuando estamos haciendo un backup en el interior de nuestra compañía siempre vamos a estar sujetos pues, a varios riesgos, a varias problemáticas. Podríamos estar viendo claramente el error humano, siempre somos potenciales, alguna falla en esa misma condición. Y tenemos pues cuando estamos tratando con un ambiente de desarrollo o cuando estamos haciendo una secuencia, pues podemos llegar a errar en algún dato, ¿no? Son factores que no podemos entrar a controlar. En segundo lugar, dentro de esos riesgos estaríamos también hablando de invasiones virtuales, todo lo que tiene que ver con hackers o con personas malintencionadas que se quieran robar esa información de nuestra compañía. Por eso, pues debemos tener las barreras de entradas adecuadas y fuertes para proteger esa información. Seguido de esto, estaríamos hablando de las propias fallas físicas en los data centers, en los sistemas, condiciones geográficas que no estamos exentos, incendios, inundaciones, etcétera. Y finalmente hablamos de fallas lógicas por algún problema de una aplicación escrita o a nivel interno, pues siempre vamos a necesitar entonces pues tener cubiertos esas cuatro eventualidades con una solución de backup para nuestras bases de datos. Y digamos que lo que ofrece Oracle, además de prestar ese servicio de backup para las personas que ya son usuarios de nuestras bases de datos de Oracle, pues es esa ventana de administración que es bastante fácil de manejar, ¿no?
Entonces, seguido de esto, les voy a mostrar cuáles serían esos beneficios que estaríamos nosotros teniendo. Estamos viendo entonces el beneficio de la seguridad. Vamos a ver que esa información pues va a estar alojada en nube. Estamos hablando que está cifrada desde origen. En este caso, si esa información está viajando y cualquier persona lograra entrar a captar esa información en ese viaje, pues al estar cifrada desde origen, básicamente no va a poder estar haciendo nada. Vamos a tener nuestra llave pública, nuestra llave privada, la información está codificada. Tenemos también el control de acceso a esa información, lo mismo que yo les comentaba anteriormente con la solución de almacenamiento. Podemos otorgar roles, privilegios de esa información. Y la compresión de origen, que claramente también nos ayuda en el manejo de esa información. Bien, entonces como estábamos viendo, pues es una solución escalable en la medida que ustedes necesiten pues más almacenamiento, necesiten un mayor volumen para hacer ese backup, lo vamos a poder estar realizando. Y bueno, estamos viendo que pues ustedes van a estar pagando realmente por lo que ustedes van a estar usando. Bueno, seguido de eso estamos viendo la accesibilidad, el beneficio de la movilidad, poder nosotros ingresar a consultar esa información en cualquier momento desde cualquier servidor con internet, claramente. Estamos viendo que es un proceso transparente, estamos hablando aquí de un beneficio de CAPEX. Lo que estamos hablando para las personas que no conocen este término se refiere a Capital Expenses. Y estamos hablando que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una solución local, pues a nivel de balance general, a nivel contable para nuestra empresa, entraría como parte de nuestros activos. Claramente cuando nos vayan a cobrar a nosotros los impuestos va a entrar sobre una base mucho más grande al incluir este rubro. Cuando estamos hablando entonces de soluciones en nube, lo que estaríamos en este sentido hablando es que va a entrar como un servicio, al ser servicio va a ser considerado dentro de nuestro balance general como un gasto y va a reducir esa base de impuestos, por lo cual nosotros vamos a pagar menos impuestos y vamos a tener un ahorro mucho más grande, un control presupuestal mucho más eficiente para nuestra compañía. No vamos a tener que necesitar herramientas de terceros, simplemente con lo que ya tiene Oracle, pues ustedes lo van a poder estar gestionando. Y bueno, para nosotros ya aprovisionar esos backups, para realizar un backup por medio de nuestro Recovery Management, conocido como RMAN, es tan sencillo como 4 pasos que les voy a anunciar a continuación. Entonces estaríamos hablando de hacer una cuenta en cloud, definir esa capacidad de almacenamiento, traer el dominio, el usuario, el servicio, registrarse en el módulo de RMAN, hacer las configuraciones dentro del módulo de RMAN, configurar cada uno de los módulos en cuanto a la encriptación, en cuanto a la compresión. Y bueno, ya pasaríamos a hacer las configuraciones de manejo y de gestión pertinentes de esa información. Es una interfaz pues que es bastante fácil de usar, es bastante amigable y que al tener todos esos KPIs y todas esas variables de una manera estructurada y de fácil visualización, pues claramente nos ayuda a la toma de decisiones en nuestro día a día. Y bien, pues básicamente esto era lo que les quería compartir a muy grandes rasgos. De nuevo, la invitación, como les decía, es que pues ustedes descarguen esa versión, que puedan hacer la prueba en el interior de sus compañías con este trail, que también está, si están interesados en ver el paso a paso de cómo se hace el backup por medio de Reman, me lo hagan saber, correo maria.duenas@oracle.com. Y bueno, estaríamos hablando con mayor profundidad de estos temas. Una muy feliz tarde para todos.